Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias a Dios por estar esta mañana con nosotros una vez más, aquí para disfrutar juntos del mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Agradecemos a Dios la mañana hermosa que nos da, un poquito, pues, ya parece que refrescó un poco, ya refrescó un poquito, ya el calorón que hubieron aquí, pues ya, hubieron 3 días de mucho calor. Ya ayer estuvo un poquito nublado, ayer miércoles. Y pues gracias a Dios, hermanos, estamos hoy aquí, hoy 30 de abril del año 2026, hermanos. Pues un abrazo para todos y pues agradecemos la estancia de todos y cada uno de ustedes en nuestro programa del Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, enlazado con nuestra página El Varón Siguiendo a Dios. Estamos muy contentos porque pues ya tenemos 1000 seguidores aquí en nuestra página del Varón Siguiendo a Dios. Y pues sigamos compartiendo nuestra página del Varón Siguiendo a Dios para que sigamos alcanzando muchos corazones nobles, hermanos, que nos sigan para que sigamos edificándonos en la palabra del Señor, hermanos. ¿Sí? Así que Dios nos está llenando de muchas bendiciones, sabiendo que hay muchas, eh, a todo tiempo y a toda hora tenemos la palabra disponible en varias páginas, hermanos, como es la que tenemos del Varón Siguiendo a Dios, Pasión por las Almas Perdidas, mensaje de salvación, también un momento con Jesús y Dios habla hoy, y muchas páginas que tenemos disponibles para ir edificándonos en el amor del Señor y en la fe que necesitamos, sobre todo para fortalecer la esperanza que todos tenemos en la salvación en Cristo, hermanos. Bueno, Josué, Dios me lo bendiga, man. Gracias, man, por estar con nosotros esta mañana. Y pues agradecemos, hermanos, agradecemos esta mañana maravillosa que tenemos la oportunidad, la vida, la salud, el momento, hermanos, disponible la señal para nuestras redes sociales y poder, hermanos, hacer esta transmisión. Y pues todo lo ha facilitado nuestro Dios y pues vamos a aprovechar esta mañana maravillosa, disfrutando, hermanos, de su palabra. Y pues estamos viendo, hermanos, el tema general de la predicación del Evangelio. Ya vimos, hermanos, que pues la predicación del Evangelio necesita voluntad. Tiene que haber voluntad, hermanos. Aunque vimos que estamos obligados a hacerlo, ¿verdad? Aunque no tenemos voluntad, hay que hacerlo, porque es un mandamiento que tenemos establecido, estipulado, hermanos. Pero pues más vale cultivar la voluntad, hermanos. Ya vemos también que la predicación del Evangelio, pues necesita sacrificio, hermanos. Para eso hay que esforzarnos, ¿verdad? Necesitamos esforzarnos, hermanos, a negarnos nosotros mismos y a estar dispuesto a perder la vida por la causa de Cristo y del Evangelio para que la ganemos allá en el cielo, hermanos. Y pues el tema de hoy, hermanos, pues vamos a considerar, hermanos, que la predicación del Evangelio necesita ayuda económica, hermanos. Sí. Eso es algo que muchos critican a los hermanos de que predican por un salario, hasta lo dicen despectivamente algunos, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la predicación del Evangelio, hermanos. ¿Sí? Pues ese va a ser nuestro tema esta mañana. Así que vamos a cantar una alabanza, hermanos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es
amaron la luz, los que hacen obras buenas, quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas, quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, Santísimo Dios y Padre Celestial, por esta mañana maravillosa que nos concedes. Gracias, Padre, porque tú nos facilitas todos los medios para poder estar aquí, Señor, y poder, Padre, disponer de este momento con tu palabra, en comunión, oh Dios, con todos tus hijos y tus hijas que se conectan, Señor, a este programa, a este ministerio. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el hueco de tu mano para que sigamos adelante, Padre, en la obra y ministerio que nos das para servirte, para glorificar tu nombre. Y pues para ayudar también a otros, oh Dios, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y conozcan a tu Hijo Jesús, a quien enviaste, Señor, para salvarnos. Por eso te pedimos, oh Dios, que nos bendigas y nos permitas aprovechar este momento maravilloso que pasamos juntos con tu palabra santa, Señor. Por eso, Padre, permítenos, oh Dios, alcanzar muchos corazones nobles, corazones honestos, corazones, oh Dios, que tienen hambre y sed de ti, Señor. Porque muchos queremos servirte, Padre, queremos hacer tu voluntad, pero necesitamos conocerla, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos, oh Dios, a escudriñar tu palabra, para que podamos ver ahí esa voluntad divina y dispuesta, Señor, para todos tus hijos y tus hijas que quieren, Padre, alcanzar esa admiración de ti, Señor. Que tus ojos estén en nosotros, sabiendo, Padre, que nosotros nos esforcemos cada día, Señor, a hacer las cosas que son de tu agrado. Rogamos, Padre, que nos corrijas en toda nuestra deficiencia, para que podamos cada día, Señor, servirte mejor. Por eso, Dios, bendice este ministerio de Pasión por las Almas Perdidas. Bendice nuestra página, Señor. Bendice, Padre, nuestro canal de YouTube, Señor. Y bendice a todos los que participan, Padre Santo, en estas transmisiones, para que todos y cada uno, Señor Santo, podamos seguir adelante en la obra y el ministerio. Por favor, oh Dios, ten piedad de nosotros y úsanos como instrumento de tus manos para que tu palabra siga corriendo, Señor, y alcanzando muchas almas y corazones honestos. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermana Marisela, Dios la bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros, hermana Marisela, hermana Esther Torres, hermana Lula Macías. Dios me la bendiga, hermana. Hermana María de Jesús Vargas. Dios la bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros. Hermana Meli, Dios la bendiga. Hermana Esther. Qué bueno que están ya con nosotros, hermanos. Hermana Elia, bendiciones, hermanita. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues vamos a pasar, hermanos, a nuestra lección de esta mañana. Y pues, donde hemos tomado el tema, hermanos, lo tenemos ahí en Filipenses capítulo 4. Vamos a Filipenses capítulo 4, hermanos. Versículo 10 al 17. Dice ahí nuestro texto, hermanos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Hermanos, fíjense que una de las cosas que debemos estar conscientes, hermanos, son las necesidades. Todos, hermanos, todos tenemos necesidades. Pues el trabajo, hermanos, el trabajo precisamente lo tenemos para cubrir las necesidades. Pero cuando alguien, hermanos, se dedica 100%, estoy hablando del 100%, hermanos, a la predicación, eso no significa que las necesidades se acaben. Las necesidades siguen ahí, las necesidades. Entonces, esas necesidades tienen que ser cubiertas, tienen que ser suplidas esas necesidades. Por eso, hermanos, el tema que estamos considerando, precisamente que la predicación, hermanos, necesita ayuda económica. ¿Sí? Tiene que haber ayuda. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a nuestros hermanos de Filipos, les dice, hermanos, les dice claramente que al principio de la predicación, cuando partió de Macedonia, hermanos, ninguna iglesia participó con Pablo, hermanos, en predicar el Evangelio. Solamente los hermanos de Filipos, solamente ellos. Pues dice que aún a Tesalónica le enviaron una y otra vez, o sea, que varias veces estuvieron mandando ese apoyo, esa ayuda, hermanos. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y dice, no es que busque dádivas. Es decir, hermanos, no es que busque enriquecerse, hermanos. Porque debemos estar conscientes, hermanos, que son necesidades. Hay cosas que no se necesitan, hermanos. Hay cosas que sí se necesitan. El apóstol Pablo dijo claramente, hermanos, en el versículo 12, sé vivir humildemente, o sea, con lo necesario, y sé tener abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto es lo hermoso que se puede ver, hermanos, de alguien que le apasiona, hermanos, que voluntariamente predica el Evangelio. ¿Sí? Cuando hablo voluntariamente, hermanos, no significa que sin comer y sin beber, no estoy hablando de eso, hermanos. Cuando hablo de voluntariamente, hermanos, es porque se dispone a servir a Dios. Y no porque no haya, va a dejar de compartir el Evangelio. Y cuando más hay es cuando más va a predicar el Evangelio, pues tampoco, hermanos. Cualquiera que sea la vida, sea pasando hambre o teniendo abundancia, por todo y por todo tenemos que estar enseñados, dice el apóstol Pablo. ¿A qué? A seguir cumpliendo, hermanos, con la predicación del Evangelio. Pero eso hablando del predicador, del que lleva el Evangelio, del cristiano. Pero la congregación, hermanos,
Fíjense, hablando de la realidad de hoy, lamentablemente, hermanos, la mayoría de las congregaciones de la Iglesia de Cristo no quieren invertir, hermanos, sus recursos de la ofrenda, hermanos, en la predicación del Evangelio. Lamentablemente, hermanos. Fíjense que la mayoría de las congregaciones de la Iglesia de Cristo invierten sus recursos en otros proyectos. O sea, si usted se pone a analizar, eh, pues en las redes sociales, hermanos, fíjense que hay congregaciones, hermanos, que se dedican a construir edificios para, juntan la ofrenda para construir edificios, hermanos, a las congregaciones. Algunas de las congregaciones de la Iglesia de Cristo invierten sus recursos en remodelar sus propios edificios. ¿Sí? Ya no les gusta la pintura, hay que poner pintura nueva, otra pintura. Ya no les gusta el vitropiso que tiene, hay que cambiar el vitropiso, ya no me gusta eso. Ya no me gustan las ventanas, hay que remodelar esas ventanas. Y así se lo pasan todo el tiempo, hermanos, gastando sus recursos en la construcción, pero no invirtiendo, hermano, no ayudando en absoluto en nada en la predicación del Evangelio. Lamentablemente. Algunas congregaciones, hermanos, de la Iglesia de Cristo invierten sus recursos en construir, ¿verdad? Pues edificios nuevos, hermanos. Eh, bueno, podemos decir, hermanos, como en caso de congregaciones nuevas que hay, que están iniciando sus obras y pues les consiguen sus terrenos, les consiguen sus, este, sus edificios. Bueno, no quiero decir que estén mal con eso, hermanos. Como decía Jesús, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. El problema, hermanos, es que nunca hay dinero, hermanos, para la predicación del Evangelio. Hay dinero para construir edificios, hay dinero para comprar terrenos, hay dinero para remodelar edificios y sabe cuántas cosas más, pero no para predicar el Evangelio. Eso es grave, hermanos. Eso es grave en la iglesia del Señor. Algunas de las iglesias de Cristo, hermanos, invierten sus recursos en campañas médicas, hermanos. Fíjense que pues yo tuve el privilegio de participar en algunas campañas médicas, hermanos. Y pues, ustedes saben que todo es gasto, hermanos. Se invierten en viáticos, se invierten en médicos, se invierten en medicina, ¿sí? Se invierten en hoteles, se invierten en comida, se invierten en un montón de cosas. Y eso está bien, como decía un hermano. Bueno, Jesús hacía campaña médica, así decía un hermano. Jesús hacía campaña médica, ¿eh? Porque sanaba cuando venían a él los enfermos, ¿no? Pero cuál era el enfoque, hermanos? Acuérdense cuando le trajeron a aquel hombre a Jesús, que rompieron el techo de la casa y bajaron a ese hombre ante los pies de Jesús. Y lo primero que Jesús hizo, hermano, lo primero que Jesús hizo fue decirle a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Fue lo primero. Hasta murmuraron de Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Blasfema. O sea, cavilaron esas personas. Cuando Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Fue cuando le dijo al hombre, a ver, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? La prioridad está, hermanos, en la salvación del alma, la sanidad del alma. Esa es la prioridad. Pero hemos perdido el enfoque, hermanos. Hemos perdido el enfoque hablando de los recursos que la iglesia tiene, hermanos. Algunas congregaciones, hermanos, invierten
sus recursos en pura benevolencia, hermanos. Eh, He escuchado, hermanos, he escuchado de que hay lugares donde llegan los hermanos y ven a una familia que se está cayendo su casita y le construyen su casa ahí de rapidito. ¿Sí? Eh, Algunas congregaciones, ¿verdad? Pues compran despensa para repartir despensas, para repartir ropa, calzado, ¿sí? Pero no tienen, hermanos, no tienen en su plan de gastos, hermanos, o de inversión desde cuanto a la ofrenda, hermanos, sus recursos para la predicación del Evangelio. Pero la predicación del Evangelio necesita ayuda económica, hermanos. Sí, hermanos. Solo algunas congregaciones invierten, hermanos, sus recursos en la predicación del Evangelio. Son pocas, hermanos. Son pocas. Ahorita me da gusto, hermano, me da gusto saber que a través de las redes sociales, hermanos, de que los hermanos andan en las calles predicando, cómo andan trabajando en las calles, hermanos. Y eso me levanta mucho el ánimo, hermanos. Sí. Ahora, los lunes tenemos clases por Zoom, clase de evangelismo por Zoom que nos administra nuestro hermano Manuel Díaz, de allá de Samuel Díaz, de allá de Colombia. Eh, Antes, pues ahí también se conectaba ahí nuestro hermano Roberto Miranda, que en paz descanse nuestro hermano. Él me invitó a estas clases de evangelismo todos los lunes a las 7 de la noche, ahora en el centro de México. Eh, y pues ahí nuestro hermano Pío nos daba una buena noticia, hermanos, de que la conversión donde él estaba, pues ya empezaron también a salir a las calles, hermanos, a compartir el evangelio. Eso a mí me dio mucho gusto saber eso. ¿Sí? Eso es algo muy bueno, hermanos. Pero si hacemos conciencia, ¿no? Porque ese es el propósito de estos estudios, hermano, crear conciencia en la necesidad de predicar el evangelio. El Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, hermanos, de nuestra página aquí en Facebook, lo hemos creado con esa finalidad. No con la finalidad de otras cosas, solamente, hermanos, de crear conciencia en la hermandad, de la necesidad de predicar el evangelio. Así que es importante, hermanos, darnos cuenta que la predicación del evangelio necesita ayuda económica, hermanos. ¿Y dónde va a salir de la ayuda? De la iglesia. No va a salir del gobierno, hermanos, de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad. No va a salir, hermanos, de un club de asociación como Club Rotario o de Alcohólicos Anónimos. No, hermanos. Esta ayuda económica tiene que salir de la iglesia. Una, una crítica, hermanos, que regularmente se hace, hermanos, eh, y hablan despectivamente de los hermanos asalariados. La crítica critican, hermanos, en base a lo que Pablo dijo, hermanos, que él predicó el evangelio gratuitamente. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, hermanos. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7 al 18 vamos a leer, hermanos. Busquemos, por favor, 1 Corintios capítulo 9, versículo 7 al 18. En lo que buscan el texto, déjenme saludar aquí a mis hermanos que se han conectado. Nuestra hermana María Jesús Acero García, Dios la bendiga, hermana. A nuestro hermano Sergio Madrid, bendiciones, hermanito, que van a estar con nosotros, hermano. Dios lo bendiga. Nuestro hermano Marco Chico, Dios lo bendiga, hermano Marco, bendiciones, hermanito.
nuestra hermana Graciela Ramírez. Dios la bendiga, hermana. Ime Pérez, bendiciones, hermana. Gracias, hermana Elvia García. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Buenos días a todos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Dice nuestro texto, hermanos. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo, ahí está, fíjense más, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar mi derecho en el Evangelio. Entonces muchos dicen aquí, bueno, de Pablo usted gratuitamente predicaba el Evangelio. Pablo no, no pedía ayuda. Y si lo vemos aquí, hermanos, parece ver que es cierto. Pablo, hermanos, a los corintios, oigan bien eso, hermanos. El apóstol Pablo a los hermanos de Corinto no les fue gravoso, hermanos. No les estuvo pidiendo ayuda económica, hermanos. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Pablo no comía cuando estuvo en Corinto. En Corinto, hermanos, ¿saben cuánto tiempo estuvo en Corinto? Estuvo 18 meses. Es decir, un año y medio estuvo ahí, hermano, cuando llegó a esa ciudad. Ahora, estuvo sin comer, año y medio. Estuvo sin beber, estuvo sin ropa, sin calzado. Estuvo sin ningún techo donde dormir, donde descansar. Claro que no, hermanos. Entonces, ¿cómo le hizo Pablo, hermanos, para estar 18 meses en esa ciudad, hermanos? Predicando gratuitamente, como dice, dice el versículo 18, hermanos. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Muchos agarran este versículo, hermanos, para decir, para criticar a los hermanos asalariados. Hasta lo dicen despectivamente, hermano. Ah, ese porque predica porque es un asalariado. La pregunta ¿es pecados predicar el Evangelio, hermanos, siendo asalariado? ¿Qué dijo? Bueno, ahorita regresamos aquí, hermanos, a 1 Corintios. Vamos a 2 Corintios, por favor, en su capítulo 8, hermanos. Capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11. Versículo 8, hermanos. Oigan bien lo que dice, hermanos, este versículo. Le escribe la segunda carta. Esta es la segunda carta a los hermanos de Corinto. Y les dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Fíjense lo que está diciendo Pablo.
El hecho de que Pablo estuvo predicándoles gratuitamente a los corintios no significa que no haya recibido Pablo ayuda económica, hermanos. Fíjense nomás lo que está diciendo. He despojado a otras iglesias. Déjenme ver varias versiones, hermanos. La Biblia al día, hermanos, dice, de hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para serviros a vosotros. Pablo recibió ayuda de otras iglesias, hermanos. Dice la Nácar Colunga, despojé a otras iglesias recibiendo de ellas estipendio para serviros a vosotros. Otra versión dice, hermanos, la latinoamericana dice, a otras iglesias despojé, recibiendo de ella el sustento para serviros a ustedes. Pablo recibió ayuda, Pablo recibió sustento, recibió salario, dice, hermanos. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, y para servirlos y ayudarlos, recibí dinero de otras iglesias. ¿Sí? ¿De dónde recibió dinero Pablo para ayudar a los hermanos en Corinto, para predicar el evangelio en Corinto? Recibió dinero de otras iglesias, no de Corinto, sino de otras iglesias. La Biblia de oro, hermanos, la Geris Torres Amat, dice, he despojado, por decirlo así, a otras iglesias, recibiendo de ellas las asistencias de que necesitaba para serviros a vosotros. Pablo recibió asistencia, hermanos, de otras iglesias para servirles a los corintios. Los corintios recibieron gratuitamente el evangelio porque no les pidió nada de ayuda a Pablo, a ellos. Pero eso no significa que Pablo no haya comido, no haya bebido, no haya tenido lo necesario más para estar predicando ahí. Otras iglesias, hermanos, mandaron apoyo, ayuda, sustento, asistencia, estipendio, dice esta palabra, la Nácar Colunga dice estipendio. No he escuchado esa palabra. Dice estipendio. Dios habla hoy, hermanos. La versión Dios habla hoy dice, les he quitado el dinero a otras iglesias. Al aceptar de ellas, me pagaran para poder serviros. Fíjense. Fíjense lo que dice esta versión Dios habla hoy. Les he quitado el dinero a otras iglesias. Al aceptar de ellas, me pagaran para poder servirles a ustedes. Fíjense nomás. Entonces, la ayuda económica no está peleada con el evangelio, hermanos. No. No está peleado, hermanos, la ayuda económica con la aplicación del evangelio. Al contrario, hermanos, está, hermanos, muy, muy, muy relacionado. Por eso, regresando a nuestro texto, hermanos, de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Pues se comprende, hermanos, que si siembras una huerta es porque quieres comer de ello, ¿no? Si tienes un rebañito de ovejas o de vaca, pues bueno, vas a tomar su lechita de ella. Y dice, digo esto solo como hombre. O sea, como diciendo Pablo, digo esto, que ustedes, esta es mi idea nada más. Dice, ¿no dice también esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Luego lo aplican diciendo, pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Hermanos,
Esa es la realidad, hermanos. Dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material. Yo no sé por qué, hermanos, pero los hermanos en Corinto eran hermanos muy, pues muy buenos hermanos. Eran muy buenos hermanos. Porque tenían una fe grandísima, hermanos. Eh, Déjenme leer tantito ahí. Vamos a leer la primera carta, hermanos. En su capítulo, segunda carta, hermanos, capítulo 8. El capítulo 8, hermanos, pero el versículo 7, fíjense lo que nos dice ahí, hermanos. Dice, por tanto, como en todo abundáis, o sea, los hermanos abundaban en fe, abundaban en palabra, abundaban en ciencia, abundaban en solicitud, hermanos, es decir, cualquier cosa que pedían rápido, estaban ahí disponibles, hermanos, y abundaban en su amor, hermanos, para con nosotros, dice, para con la iglesia. Pero les exhorta diciendo, abundad también en esta gracia. ¿En cuál gracia? No abundaban en la gracia de dar, hermanos. Es decir, de ofrendar, de despojarse de su dinero. Por eso en el capítulo 9, hermanos, eso lo dice el capítulo 8, verso 7. Ya en el capítulo 9 le habla de que el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta iglesia, hermanos, parece ser que cuando las cosas se reciben gratuitamente no se agradece más. Pero parece que cuando algo nos cuesta es cuando lo valoramos. En la primera carta, hermanos, en cuanto a la ofrenda, pues se le escribe el capítulo 9, ¿no? Capítulo 16, hermanos, capítulo 16, ¿verdad? Habla de la ofrenda. Pero en la segunda carta le escribe dos capítulos, en el capítulo 8 y el capítulo 9 de segunda de Corintios, exhortándolos a dar, porque parece ser que no querían dar, hermanos. No querían abundar en esta gracia de dar. Ellos abundaban en fe, abundaban en palabra, abundaban en toda solicitud, abundaban en amor, pero en dar, no. Así como otras iglesias fueron despojadas, dieron, hermanos, para que ellos crecieran en el Evangelio. Era necesario que también los hermanos en Corinto dieran para que otras iglesias, hermanos, crecieran conociendo el Evangelio. Otros lugares, pues, otras ciudades. Ahora nosotros hemos aprendido a ofrendar, ¿verdad? Vean, nosotros ofrendamos, hermanos, según prosperamos. Y quizás usted también, además, una persona, un cristiano, una cristiana que ha aprendido a ofrendar porque nos enseñaron a ofrendar. Pero resulta, hermanos, que estas ofrendas no están ayudando en la predicación del Evangelio, hermanos. Están ayudando en construcción, en remodelaciones y eventos y no sé qué más eventos, hermanos, pero no en la predicación del Evangelio. Cuando realmente, hermanos, el uso de la ofrenda, hermanos, debería ser la predicación del Evangelio, hermanos. Debería ser la predicación del Evangelio. Y digo que debería, hermanos, porque cualquiera podríamos decir, no, no, pero que bíblicamente es para los santos, ¿verdad? Es decir, para los pobres, que tenemos en la iglesia. Porque hay muchas opiniones, hermanos. Hay muchas opiniones, ¿verdad? Hasta debates ahí que algunos que se ponen a debatir, ¿verdad? En cuanto al tema de la ofrenda. En lugar de ponerse a predicar el evangelio, ¿verdad? Se ponen a estar ahí discutiendo, debatiendo opiniones. Pero la realidad, hermanos, dice, regresando acá hasta a la primera carta de los Corintios, capítulo 9, dice el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es cierto, hermanos, nosotros lo menos que deberíamos de querer hacer es poner un obstáculo
o un tropiezo al Evangelio de Cristo. Pero, ¿qué dice la Escritura? Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? ¿No es cierto? Es que sí, hermanos. Sí. Así dice el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Sí, hermanos. Pero ¿cómo vamos a vivir del Evangelio, hermanos, si las congregaciones están usando, hermanos, están usando los recursos en otras cosas? Por eso ser, hermanos, que no hay recursos para el Evangelio. No hay, hermanos. Fíjense que del 100% de los recursos que tenemos como iglesia, hermanos, yo creo, es mi opinión, hermanos, solo mi opinión. Yo creo que deberíamos de usar el 50% en la predicación del Evangelio, hermanos. Y el otro 50% para todas las actividades que la iglesia quiera hacer. Debería hacer eso. Porque la iglesia, hermanos, es una institución divina. ¿Para qué fue puesta esta institución divina aquí en la tierra, hermanos? Para que los salvos sean añadidos a esta institución. El Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvos. Pero imagínense, hermanos, imagínense que esta institución divina está aquí en la tierra, pero de vez en cuando, hermanos, se añade uno a esta institución. ¿Por qué? Porque no se está predicando el Evangelio como debería de predicarse. Y preguntamos, ¿por qué no se está predicando el Evangelio como debería de predicarse? Porque no hay ayuda económica, hermanos. Los recursos se están usando en otras cosas. ¿Lo ven? Miren, hermanos, nosotros aquí, bueno, antes éramos aquí de Veracruz, pero ahorita ya hay de otros estados, México, Hidalgo, Tamaulipas, que formamos, hermanos, un grupo de evangelistas en México, que viajamos, hermanos, cada mes a dar el taller de evangelismo y a capacitar a la congregación. Y al principio, hermanos, pues viajaban varios hermanos. Ahorita ya algunos hermanos pues ya están enfermos. Nuestro hermano Arturo Simbrón está enfermito, ya tiene una parálisis, ya no puede viajar. Nuestra hermana Geno pues ya falleció, nuestra hermana Geno. Mi esposa, hermana ahorita ya falleció. Este, eh, Hermano Caín pues viajaba con nosotros, pero pues él tiene que, pues su trabajo ya no se lo permite. Hermano Álvaro viajaba con nosotros, su trabajo no se lo permite. Este, hermano Julián Alviso viajaba con nosotros. Él, pues, su salud ya no se lo permite. Sigue predicando mi hermanito, pero salir a las calles a evangelizar como lo hacía antes no puede, está limitado mi hermanito. Eh, y otros hermanos, los hermanos, Gumercindo, de Texcoco, también viajan con nosotros. Eh, ya no viajan tampoco. Nuestro hermano Salvador Chava, nuestro hermano Chava de Zumpango también viajaba con nosotros, ya no viaja. ¿Y por qué ya no viajan, hermanos? La mayoría de los hermanos que ya no viajan es porque sus trabajos no se los permiten, hermano. Están sujetos a trabajo y pues nosotros tenemos que salir una semana, hermanos, cada mes, una semana. Y estos hermanos, si estos hermanos tuvieran una ayuda, hermanos, de la iglesia, ¿sí? Para salir a predicar el evangelio, esos hermanos harían un trabajo excelente, hermanos. Sí, harían un trabajo excelente. Y les digo yo, hermanos, un trabajo excelente porque los conozco y son hermanos muy entregados
muy apasionados a la palabra de Dios. O sea, ellos les gusta hablar con la gente, hermanos. Pero están sujetos a sus trabajos. Si hubiera una ayuda económica para cada uno de ellos podrían extenderse a diferentes lugares, hermanos, a llevar el Evangelio. Lamentablemente, hermanos, hay muchas limitaciones. Y por eso es que el Evangelio, hermanos, sí se predica. Pero se predica, hermanos, cuando tenemos tiempo. Se predica cuando podemos. Se predica, hermanos, cuando se nos da la ocasión, se nos da la oportunidad. Pero si se cumpliera, hermanos, se cumpliera esta parte que dice el apóstol Pablo ahí, hermanos, de lo que dijo el Señor en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Parece, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribió esto a la iglesia en Corinto, hermanos, no era para que los hermanos en Corinto empezaran a darle a él, porque era lo que menos quería él. Pero cuando él escribió esta carta, hermanos, era para que ellos crearan conciencia de que la predicación del Evangelio cuesta, hermanos. Sí, cuesta, hermanos. Dice el versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Fíjense, hermanos. Nadie, ninguno de nosotros, hermanos, puede enorgullecerse de porque predique el Evangelio. Yo predico el Evangelio, no, pues es una obligación que tenemos. Estamos bajo la obligación de hacerlo, hermanos. Todo cristiano, toda cristiana. Estamos bajo la obligación de hacerlo. Pero dice el versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, cada cristiana tenemos la obligación de predicar el Evangelio, hermanos. Y pues sí, aprovechamos la ocasión, aprovechamos la oportunidad, aprovechamos cuando tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, hablamos del Evangelio, porque eso es nuestro deber bajo la obligación que tenemos como cristianos, como cada miembro de la iglesia del Señor. Pero si hay hermanos que puedan dedicarse más 100% a la predicación del Evangelio, eso es lo más maravilloso que podría pasar, hermanos. Como el apóstol Pablo lo hacía. Él viajaba, hermanos, viajó a Corinto y aquí en Corinto estuvo 18 meses predicándole gratuitamente a los corintios, pero despojando, recibiendo salarios, recibiendo sustento de otras iglesias. Por eso dice el 18, ¿cuál es pues mi galardón? O sea, ¿cuál es mi premio? Dice que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. De no abusar para con los corintios, hermanos. Pero él estaba consciente de que estaba despojando, estaba recibiendo salario, estaba recibiendo paga, hermanos, de otras iglesias. Por eso a los hermanos allá en Filipos les escribió diciendo en el versículo 15, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, Filipenses 4, versículo 15, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, solamente ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Por eso, hermanos, la invitación, hermanos, para esta mañana es que necesitamos, hermanos, necesitamos apartar recursos para la evangelización. Usted como congregación necesita saber que la predicación del Evangelio necesita ayuda económica y que la mayor ayuda económica tiene que salir de lo que colectamos cada primer día de la semana, hermanos. Eh, yo no sé, pero cuando den el informe quiero pensar que cada mes dan el informe de la ofrenda y en la lista que hacen ahí, en el informe, cuánto se gasta, cuánto hay de gasto o de inversión en la predicación del Evangelio. No solamente hay gastos en comida, bebida, construcción, ayuda, ayuda a las personas. Fíjese, fíjese cuánto hay, cuánto se están invirtiendo, porque esa es la palabra correcta, hermanos. Cuánto se está invirtiendo en la predicación del Evangelio. Si no hay inversión en la predicación del Evangelio, entonces corrijan esa deficiencia, hermanos, porque es una deficiencia en la iglesia, el no estar invirtiendo en la predicación del Evangelio. Pues hasta aquí vamos a dejar nuestra clase, hermanos. Dios nos los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros esta maravillosa mañana. Déjenme leer algunos comentarios aquí. Nuestro hermano Marco Chico. Dios los bendiga, hermano. Gracias por haber estado con nosotros. A ver, hasta aquí tenemos un texto de Marcos, de 2 Tesalonicenses 3, versículo 8 y 9. Donde dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos a ver, que se mueve, un ejemplo, dice, daros un ejemplo para que nos imitaseis. Fíjense, hermanos, que una de las cosas que debemos estar conscientes, hermanos, eh, pues Pablo dice, ¿no? Que lo que le faltó a él, hermanos, lo que a él le faltó, pues se lo suplieron otras iglesias, hermanos. Y una cosa que podemos ver aquí, hermanos, en esta situación, es la actitud, hermanos, la actitud del apóstol Pablo, cuando dijo, he despojado a otras iglesias. 2 Corintios 11:9, hermanos, dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Fíjese, fíjese lo que menciona Pablo aquí, hermanos. En todo me guardaré para no seros gravoso. Por eso, hermanos, hagamos conciencia de esta meditación, hermanos, y que Dios nos ayude para que el Evangelio, hermanos, siga siendo predicado y no presente obstáculos, hermanos, a la predicación del Evangelio. Pues vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, por esta mañana, Padre. Gracias por bendecir nuestras vidas, Señor, y poder, Padre Santo, abrir nuestros ojos y ver la necesidad que hay de disponer recursos, Señor, para la predicación del Evangelio, Señor.
Gracias, Padre Santo, por esta lección y confiamos que sea de bendición para tu pueblo, para que tu evangelio, oh Dios, siga avanzando, siga creciendo, Señor, y de esa manera, Padre, tu reino siga llegando, oh Dios, a todo lugar, Padre. Gracias por tus hijos, por tus hijas que predican el Evangelio, Señor. Gracias por tus hijos, tus hijas que también ministran estas páginas y los comparten, Señor, estos mensajes. Oramos, Padre, para que nos ayudes a tener un corazón noble, sencillo, y podamos, oh Dios, disponer de tu palabra, Padre, para ponerla por obra. Por eso, Dios, te pedimos y te suplicamos que estos estudios sean de gran bendición, Señor. Bendice y fortalece, Padre, la fe de tu pueblo, para que podamos enmendar nuestro camino, Señor, hacia esa dirección que nos trazas, Padre, en tu palabra. Por eso, Dios, bendice la lección de esta mañana y que traiga frutos, oh Dios, abundante en cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu palabra y gracias por la luz de tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Hermana Esther, Dios la bendiga, hermana. Gracias por haber estado con nosotros. Hermano Marcos, hermano María Jesús, gracias por haber estado con nosotros. Hermano Sergio, Dios les bendiga. Hermano Josué, bendiciones, hermanos, para todos. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, hermanos. Pues un abrazo para todos. Recuerden, les saluda a su hermano Orlando Córdoba, saludándolos de la ciudad de Puerto de Tuxpan, Veracruz. Un abrazo para todos.